Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos volvemos a encontrar por este medio una vez más para tener una clase para estudiar la palabra del Señor. La lección de esta oportunidad se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, el versículo 44, el versículo 45 y el versículo 46. Leamos juntos. Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas se encuentran entre otras 7 parábolas que Jesús está contando acerca de las características del reino de Dios, acerca de las características del reino de los cielos. En estas dos parábolas, Jesús va a contar acerca del momento en que las personas entran al reino de los cielos. Pero seguramente te preguntarás, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos lo podemos entender de varias maneras. En un sentido, el reino de Dios o el reino de los cielos es todo el universo, porque Dios está en control de todo lo que sucede. Él gobierna sobre todos los gobernantes y es el dueño de todo el universo. Pero en otro sentido, el reino de los cielos es el grupo de personas que son sus súbditos leales, que lo obedecen y que se someten a su gobierno. Ahora, en estas parábolas, por medio de estas dos comparaciones, Jesús nos va a enseñar una característica más acerca de ese reino. Entonces veamos qué es lo que nos cuentan estas parábolas. La primera nos dice que el reino de los cielos es semejante, que es parecido, que es similar a un tesoro escondido en un campo. Algunas personas van a decir que el Evangelio y que Jesús no están escondidos, porque casi todos saben acerca del Evangelio o de Jesús. Pero el punto principal de esta parábola y lo que Jesús quiere mostrarnos es la reacción de una persona que encuentra un tesoro escondido, que encuentra ese tesoro y se da cuenta del valor incalculable. Eso es lo que nos quiere mostrar Jesús, de la reacción de esa persona. Ahora, en los tiempos de Jesús, era común enterrar tesoros o cosas valiosas en el campo, ya que en esa zona, en la zona de Palestina, habían muchas guerras. Entonces los dueños de los tesoros los escondían para no ser robados. Es por esta razón que hay un tesoro escondido y que un hombre lo encuentra. Y algunos van a pensar también que si este hombre encuentra un tesoro, probablemente ya tenga otro dueño. Pero la ley rabínica de ese tiempo decía que si alguien encontraba dinero perdido, le pertenecía al que lo encontraba. Y por otro lado también nos damos cuenta que el dueño del campo no sabía que estaba ese tesoro escondido en su propio campo. ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque cuando vende el campo, no saca el tesoro que estaba ahí. Si lo hubiera sabido, lo hubiera sacado antes de venderlo. Así que Jesús nos sigue diciendo que esta persona que acaba de encontrar el tesoro y que no es dueño del campo, dice que se va muy contento, muy feliz a su casa y decide vender todo lo que tenía. Probablemente vende su casa, vende sus animales, vende sus herramientas, vende todo. Y con ese dinero compra el campo en el cual estaba enterrado el tesoro. Y acá se resalta que este hombre lo hace con gozo, con alegría, porque había encontrado un tesoro y se da cuenta del valor incalculable que ese tesoro tiene.
Ahora veamos la segunda parábola. En esta vemos que el reino de los cielos es semejante a un mercader que se dedica a comprar y vender perlas preciosas. ¿Qué es un mercader? Bueno, un mercader es un comerciante que se dedica a la compra y venta mayorista, un hombre que se dedica al comercio de las perlas. En esos tiempos las perlas eran joyas muy valoradas, porque eran muy difíciles encontrarlas. Las perlas, como algunos saben, se encuentran en el fondo del mar, pero recordemos que en los tiempos antiguos no existían equipos de buceos, ni cámaras de alta calidad, tampoco existían luces para alumbrar el fondo del mar. Así que en ese tiempo las personas que se dedicaban a la búsqueda de las perlas preciosas iban hasta el medio del mar. Allí se ataban una piedra pesada en la cintura y se arrojaban a las profundidades. Era una actividad muy peligrosa, ya que podían ser atacados por los peces y además si se hundían a mucha profundidad sus pulmones podían explotar. Así que por eso sabemos que las piedras preciosas, estas joyas, estas perlas, eran muy valoradas porque eran muy difíciles de encontrar. Además, sabemos que estas perlas eran muy valoradas porque los reyes siempre querían conseguir las perlas. Además, cuando querían demostrar que eran muy importantes, que tenían mucha riqueza, dice la historia que ellos agarraban una perla, la disolvían y luego la ponían en el vino y se tomaban el vino con la perla. Ahora, este hombre de nuestra historia se dedica a este comercio, así que conocía muy bien las perlas. Y de pronto se encuentra con una perla, con la perla más hermosa y más preciada que todas las perlas que había visto en su vida. Era tan hermosa esa perla, que de la misma manera que el hombre de la primera historia, este hombre va y vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene y compra esa perla valiosísima. Ahora que ya observamos estas breves historias, veamos qué verdades, qué principios acerca del reino nos quiere enseñar Jesús. Entonces veamos en primer lugar, la primera verdad que podemos sacar de estas dos historias es que el reino de los cielos tiene un valor infinito. Esa es la verdad principal que nos quiere enseñar Jesús, que el reino de los cielos es más valioso que todas las posesiones que podemos tener en esta tierra y que vale la pena perderlo todo para ganar ese reino. Jesús les dijo a las personas que le seguían que el que no renuncia a todo lo que posee por seguirlo a él no merece ser su discípulo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 14 versículo 33. La segunda verdad que encontramos en estas dos historias es que el reino no es visible superficialmente. Vemos que en la primera parábola el tesoro estaba escondido. Si uno miraba al campo no lo veía, tenía que cavar para encontrar ese tesoro. Y en la segunda parábola solamente una persona experta podía identificar el valor de esa perla preciosa. La Biblia nos enseña que las personas no pueden ver el tesoro que es el Evangelio. En 1 Corintios 2 dice que el hombre natural, el hombre que no es creyente, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y en 2 Corintios 4 dice que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero cuando Dios, en su misericordia, abre los ojos de una persona, esta persona empieza a ver lo que antes no veía. Esta persona o las personas comenzamos a ver el Evangelio y comenzamos a ver su valor
incalculable, su valor impresionante que tiene. Es cuando vemos a Cristo que Dios nos abre los ojos y podemos ver que es lo más valioso que existe. En tercer lugar, podemos ver en estas parábolas que el reino de los cielos, es una fuente de gozo. En el versículo 44 nos dice que el hombre esconde ese tesoro y se va gozoso y vende todo lo que tiene. El Evangelio de Cristo es el lugar en donde se encuentra el gozo, donde se encuentra la felicidad. Todos estamos de acuerdo que si decimos que todas las personas buscan la felicidad, todos quieren ser felices. Algunas personas buscan la felicidad en la diversión, otras personas buscan la felicidad en el dinero, en las posesiones. Algunas personas piensan que van a encontrar su felicidad con un chico o con una chica, pero nada de estas cosas puede dar la felicidad, porque solo en Cristo y solo en el Evangelio hay felicidad. Solo en el reino de Dios hay felicidad. Ahora, en cuarto lugar, podemos ver que al reino se puede entrar a partir de circunstancias diferentes. Vemos que en ambos casos hay un hombre. En ambos casos encuentran algo de mucho valor. En ambos casos entienden y comprenden su valor. En ambos casos están dispuestos a pagar cualquier precio por eso que encuentran. Pero hay una gran diferencia. En el caso número 1, el hombre simplemente encuentra un tesoro. Él no está buscando un tesoro, él simplemente lo encuentra. Así también hay personas que no están buscando al Señor, que viven su vida normalmente y de repente se encuentran con una persona y esta persona les explica el Evangelio y esa persona cree y se encuentra con el reino de Dios. Pero vemos que también el otro caso, el caso del comerciante de perlas preciosas, él sabe lo que está buscando. Y él busca y busca y busca y no lo encuentra. Ahora sí también hay personas que buscan la felicidad y buscan la satisfacción en las religiones, en una religión, en otra religión y nunca la encuentran, hasta que de repente se encuentran con el Evangelio y se dan cuenta que eso es lo que estaban buscando. Finalmente, la última verdad que quiero que veamos de estas parábolas es que las personas pasamos a ser parte de este reino, del reino de Dios, del reino de los cielos, mediante una transacción, mediante un intercambio. Es cierto, y siempre lo enseñamos, que la salvación no se obtiene comprando con dinero. La salvación no se obtiene por hacer buenas obras. La salvación no se obtiene por dar dinero a los pobres. Pero la salvación sí se obtiene mediante un intercambio. Y el intercambio es este. Le tenemos que dar todo lo que tenemos a Dios. Todo lo que a nosotros nos parece valioso. Y Dios nos da a nosotros todo lo que Él tiene. La Biblia dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de Cristo no es digno de Él. Jesús también dijo, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, por causa de Cristo, dice Jesús que la hallará. Con esto no queremos decir que tenemos que vender todo lo que tenemos para ser salvos, o que primero tenemos que dejar de pecar para que Dios nos acepte. Esto se trata de una disposición. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús. Recuerdan que estudiamos la historia de Zaqueo, cómo cuando él se convierte, entrega la mitad de sus bienes y también devuelve 4 veces todo lo que había robado. Pero también vemos al joven rico y que él no estuvo dispuesto a renunciar a todas las riquezas que tenía por Jesucristo y se fue sin entrar en el reino de los cielos. Me gustaría dejarte 2 preguntas para que te las hagas vos mismo. Y estas preguntas son, ¿te das cuenta o me doy cuenta del valor infinito que tiene el reino de Dios? ¿El valor infinito que tiene la salvación? Y la segunda pregunta es, ¿estoy dispuesto o estás dispuesto a dejar todo lo que te gusta pero sabes que no agrada a Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Estas 2 preguntas. Oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra,
por enseñarnos que el reino de los cielos es lo más valioso que podemos encontrar. Señor, ayúdanos por favor a entender el valor de tu reino, el valor del Evangelio, el valor de Cristo, y que estemos dispuestos a renunciar todo por causa de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.